Hola jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Educación Digital, en el que vamos a aprender temas de matemáticas para el nivel medio superior. Comencemos. Hoy veremos la segunda parte de funciones polinomiales, en la que vamos a estudiar el método de obtener raíces polinomiales a partir de la división sintética. Lo primero que haremos será identificar los elementos de un polinomio con claridad y ver cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar a obtener las raíces de un polinomio más eficientemente. Estas herramientas son el teorema de los ceros, los límites superiores e inferiores y tal vez un poco la regla de los signos de Descartes. ¿Por qué necesitamos estas herramientas? Porque el método de división sintética es un método un poco aleatorio para obtener raíces, no es una fórmula como estamos acostumbrados a trabajar. Entonces hay que auxiliarnos de algunas herramientas que nos faciliten el proceso. El teorema fundamental del álgebra establece que todo polinomio de grado mayor que 0 tiene por lo menos una raíz real o compleja. En este video solo vamos a estudiar polinomios que tengan raíces reales, pero deben de tener en cuenta que también podemos obtener polinomios con raíces complejas. La forma general de representar un polinomio es esta. Por ejemplo, en este caso nosotros podemos identificar de este polinomio que AN es el término enésimo, su coeficiente vale 3 y el término A0 vale 8. Serían como los elementos más importantes de identificar dentro de un polinomio. Veamos cómo podemos utilizar el teorema de los ceros racionales a partir de un ejemplo numérico. Tenemos este polinomio en el que AN es igual a 3. Lo que requerimos es buscar los factores de AN entre los factores de A0. Bueno, A0 entre AN. Entonces, hay que encontrar los factores de AN. Los vamos a llamar Q y va a ser 1 y 3. Y los factores de A0, que en este caso vale 6, van a ser positivos y negativos 1, 2, 3 y 6. Entonces, lo que dijimos es que las posibles raíces racionales son P entre Q, los factores de esos términos en el polinomio. Entonces, nosotros vamos a dividir cada uno de estos entre estos dos, o sea, 1 entre 1 y 3, 2 entre 1 y 3, 3 entre 1 y 3 y 6 entre 1 y 3, que es la lista que está aquí. Si nosotros simplificamos esta expresión, nosotros obtenemos estas posibles raíces racionales. De estos números que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es elegir al azar. Lo que les comentaba es que esto es como al azar. Sin embargo, ya tenemos limitada esta lista de posibilidades. No es como cualquier número, no es del 1 al infinito. O sea, es esta lista nada más. De aquí vamos a tomar valores para poder trabajar con la división sintética. La división sintética es un arreglo que nosotros vamos a considerar de esta forma. Y en este arreglo lo que vamos a hacer es únicamente considerar los coeficientes de los términos en el polinomio con su respectivo signo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar un valor de estos que tenemos acá. Yo considero que el 2. Voy a empezar a utilizar el 2. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a hacer? Vamos a bajar este 3, que estrictamente lo que estará haciendo es sumando, pero como ahí no hay nada, entonces es 3 más 0 me da 3. Posteriormente lo voy a multiplicar por el 2 que elegí como posible raíz y vamos a colocar el resultado en el siguiente espacio que tenemos en nuestra casilla de la división sintética. Nuevamente vamos a sumar estos dos términos y de ahí obtenemos 5. El procedimiento será el mismo nuevamente. Vamos a multiplicar el 5 por el 2 y el siguiente valor o el resultado de esto lo vamos a poner bajo el siguiente término. Hacemos la suma. De esto tenemos menos 11.
repetimos el proceso, menos 11 por 2 me queda 22, volvemos a hacer la suma, me queda menos 33, que multiplicado por 2 me da menos 66. El resultado que obtengo es menos 60. Si yo en este espacio no obtengo 0, quiere decir que este valor no es una raíz de este polinomio. Por lo tanto, tengo que repetir el proceso con otro número que yo seleccione. Continuemos con el proceso. Recordemos cuál es nuestra raíz y nuestras posibles raíces. De ahí vuelvo a escribir nuestro arreglo para la división sintética y elijo otro número. Ahora elijo el menos 2. Nuevamente hacemos el proceso, bajamos el 3, aquí lo sumamos y me da 3 multiplicado, me da menos 6, sumado el menos 1 con el menos 6 me da menos 7. Multiplicado me da 14 positivo, hacemos la suma, menos 21 más 14 me da menos 7, nuevamente multiplicamos por el menos 2 y ahora tengo 14. 14 menos 11 me da 3, 3 por menos 2 me da menos 6 y aquí obtuvimos un 0. Con lo cual podemos decir que una de las raíces de este polinomio es menos 2. Lo que obtenemos con estos valores que tenemos en esta parte de aquí es un polinomio degradado, que sería ahora, si este era de grado 4, este va a ser de grado 3 con estos coeficientes. 3x al cubo menos 7x cuadrada menos 7x más 3. Para poder seguir obteniendo raíces, yo puedo tomar nuevamente este, que es el original, o este polinomio degradado, para que sea más fácil. Vamos a hacerlo con este polinomio degradado y vamos a bajar los coeficientes y repetimos el procedimiento. Entonces, ahora elijo el 3 para seguir el procedimiento. El 3 dijimos que baja, hacemos la multiplicación, 3 por 3 nos da 9, sumado nos da 2, 2 por 3 nos da 6, sumado nos da menos 1 y multiplicado me da menos 3. Con lo que obtenemos nuevamente un 0, ¿qué quiere decir? Que el 3 también es una raíz de este polinomio. Entonces, el polinomio degradado que obtengo ahora es 3x cuadrada más 2x menos 1. Veamos cómo terminamos este problema. Bueno, lo que habíamos obtenido era un 3x cuadrada más 2x menos 1, que ya es una ecuación cuadrática. La voy a resolver por un método conocido. En este caso utilizaré la fórmula general. Reemplazamos los valores, ya todos sabemos cuál es esta fórmula general. B al cuadrado menos 4 por A por C entre 2 por A. Si simplifico toda esta expresión, voy obteniendo las raíces que me hacían falta en este polinomio. Tengo la tercera raíz que vale 1/3 y la cuarta raíz que vale menos 1. Otro elemento importante que tenemos que hallar para poder hacer la gráfica de nuestro polinomio, pues sería obtener la intersección con el eje de las y. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo tengo aquí el polinomio original y ya habíamos dicho en algún momento que si yo reemplazo 0, entonces nosotros lo que vamos a hacer es obtener la intersección con el eje de las y. ¿Qué obtenemos en este caso? Que lleva a ser igual con 6. Los polinomios, recuerden que pueden tener tantas soluciones como el grado que teníamos. Si nosotros tenemos aquí un polinomio de grado 4, quiere decir que podemos encontrar 4 raíces. E inclusive, o sea, que tenemos que encontrar 4. Recuerden que a lo mejor podrían ser imaginarias, sin embargo, las raíces van a aparecer como un resultado. Entonces, vamos a tener que tener 4 raíces necesariamente. Finalmente, con los datos que tenemos, ya tenemos las 4 raíces, la intersección con y nuestro polinomio, podemos representarlo en forma factorizada. Recuerden que si yo aquí tengo un valor como tal
de la raíz, al convertirlo en un factor, este va a cambiar de signo. Lo mismo va a pasar con cada uno de estos. Este pasa el valor del otro lado, multiplicando por la x, y este pasa restando. Entonces debemos de tener una expresión factorizada lineal, no fracciones. ¿Okay? El polinomio, ¿qué más sabemos de este polinomio? Que el polinomio es positivo y que es de grado par. De tal manera podemos saber cuál es su comportamiento a lo lejos para poder nosotros hacer un bosquejo o una gráfica rápida de este polinomio. Como es de grado par, viene de arriba, se va hacia arriba. Aquí tenemos representados los valores de las raíces y aquí está la intersección con el eje de las Y. Por supuesto, recuerden que estos valores pues no es ahorita para obtenerlas, sin embargo podemos elaborar un punto entre este punto medio y este para saber más o menos por dónde anda la gráfica para que podamos hacer buenas gráficas. ¿Ok? Aprendamos más sobre la notación para poder entender los teoremas. En este caso, este teorema es el del factor, establece que un polinomio f de x tiene un factor x menos c si y solo si f de c es igual a 0. Entonces se dice que c es un 0 o raíz de f de x. Veamos esto a partir de un problema numérico. Tenemos un polinomio y queremos saber si el factor x menos c es un posible factor de este polinomio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este x menos c corresponde a esta expresión, por lo tanto c va a ser el valor que está en esta parte. Al ser despejado, recuerden que esto es un factor. Entonces, reemplazamos este 2 en el polinomio original, simplificamos nuestra expresión y nos da que f de 2 es igual a 0, lo que significa que 2 es un 0 o una raíz de f de x y por lo tanto x menos 2 es un factor de este polinomio. Supongamos que queremos saber si x más 2 es un factor de este polinomio. Entonces de aquí c, al despejar este factor, nos va a dar menos 2. Si yo reemplazo en el polinomio original este menos 2 y hago las operaciones, obtengo que f de menos 2 es igual a 28. ¿Qué significa eso? Que 2 no es un 0 o una raíz de f de x y por lo tanto x más 2 no es un factor de este polinomio. Esto nos posibilita, por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, que nosotros pudiéramos establecer estas raíces como factores para este polinomio. Estamos expresando este polinomio en forma factorizada. Veamos ahora los límites inferiores y superiores en la división sintética. Recuerden esto, aquí solamente estamos resolviendo un par de ejercicios, ustedes tendrán que practicar bastante, entonces deben de seguir estas recomendaciones para que les sea más fácil obtener las raíces. Ok, ya dijimos quién es C, entonces a partir de eso vamos a identificar aquí lo que me está diciendo el límite superior. Dice, si C es mayor que 0 y todos los números obtenidos en el residuo son positivos, entonces C es mayor o igual que cualquiera de las raíces de f de x. Por ejemplo, si yo decido elegir al 3, hago mi procedimiento y obtengo esto, todos estos son positivos, no voy a elegir un número más grande que 3 porque en este caso me está diciendo que no va a ser una raíz, ningún número que esté en las posibles raíces que sea mayor que 3. Este procedimiento cumple con estas especificaciones. C es mayor que 0, es 3, y todos estos resultados son positivos. ¿Ok? ¿Qué establece el límite inferior? Bueno, que si C es menor que 0 y los signos de los números del residuo son alternados, entonces C va a ser menor que cualquiera de las raíces. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en el caso de
el valor negativo o el límite inferior. Si este número es menor que 0 y los resultados aquí son alternados, positivo, positivo, negativo, en cualquier orden, pero que estén alternados, quiere decir que yo no voy a buscar un número más pequeñito que 6 entre las posibles raíces, porque ya no va a ser una raíz cualquiera de esos números. ¿Estamos? Resolvamos un ejemplo completo. Tenemos este polinomio en el cual nosotros ya tenemos aquí simplificadas nuestras posibles raíces. Aquí a(n) vale 1 y a0 vale 24. Por lo tanto, los factores de 24 son todos estos que divididos entre 1 nos va a quedar estos números enteros. Nosotros vamos a elegir el 1 y el 2 para resolver la división sintética. Recordemos que bajamos los coeficientes y lo hacemos para 1. Obtenemos estos resultados y rápidamente obtenemos el 0. Aquí vamos a obtener nuestro primer polinomio degradado. Para ahorrarnos tiempo, lo vamos a hacer en este mismo proceso, el método para la siguiente posible raíz. En este caso decidimos que sea 2. Con esto obtenemos el siguiente 0 y la siguiente raíz. Este polinomio degradado es de grado 2, por lo tanto nosotros podemos resolverlo por un método conocido. Este polinomio nos permite factorizarlo. Por lo tanto, nosotros con esto ya podemos obtener nuestras 4 raíces al despejar estos valores y aquí están nuestras 4 raíces. También hay que obtener la intersección con y, que ya habíamos explicado, se reemplaza el 0, con lo cual nos va a quedar siempre el término independiente y f de 0 va a ser 24. Para elaborar la gráfica, nosotros tenemos ya los datos de resumen, que es x1, 2, menos 3, menos 4. Esto es un polinomio positivo de grado par, por lo tanto viene de arriba, se va para arriba. Si x tiende al infinito, f de x también tiende al infinito positivo. Si x tiende a menos infinito, x tiende al infinito positivo. La intersección con y habíamos dicho ya que era 24. Por lo tanto, aquí podemos ver todos los elementos de nuestro polinomio. Finalmente, un elemento que nos puede ayudar para la gráfica va a ser la multiplicidad, conocer la multiplicidad de las raíces. Esto se refiere a las veces que vamos a considerar que la curva cruza o toca el eje de las x. Si la multiplicidad es impar, o sea, si un factor o una raíz es impar, tiene un exponente impar, quiere decir que la curva solo va a cruzar el eje de las x. Si el factor o la raíz tiene grado par, entonces la curva va a tocar y regresar. Sí toca un solo punto, pero regresa. Veamos cuál es el caso. Tenemos este polinomio en el que ya lo tenemos factorizado. Esta x solamente es una, está la 1, este factor está al cuadrado y este factor está al cubo. Esto significa que el polinomio como tal es de grado 6. Aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí hay 3. Sumados me da de grado 6. ¿Qué significa con respecto a las raíces? Esta x la igualamos con 0. Tenemos una raíz que toca en 0. Si despejamos este factor nos da 1. Y si despejamos este factor nos da menos 2. Sin embargo, este es cuadrado. Quiere decir que aquí hay 2 raíces en x igual a 1 y acá hay 3 raíces en menos 2. ¿Esto cómo se refleja en nuestra gráfica? En el caso del menos 2 dijimos que hay 3 raíces. Entonces lo que va a pasar es que la curva va a cortar porque es de grado impar. Entonces la curva cruza. Pero en este punto, que es menos 2, nosotros tenemos 3 raíces. 3 valores, 3 raíces valen menos 2 en esta curva. La otra raíz es en 0, que está acá. Dijimos que es una, es de grado impar, solamente cruza y se ve como es solamente el cruce
sencillo. Y finalmente, en el punto número 1 o el valor del 1, nosotros tenemos dos raíces. Es de grado par. Lo que habíamos dicho es que toca y regresa. Es importante que identifiquemos bien estos elementos para que podamos hacer gráficas mejores y comprendamos cómo se comportan las raíces. Bueno, finalmente veamos cuánto hemos aprendido. Tenemos estas cuatro gráficas de polinomios en el cual vamos a identificar el número de raíces para esta gráfica, para esta gráfica, para esta y esta. Su grado, hay que tomar en cuenta que el número de raíces va a ser el grado. Ya habíamos dicho que en este caso estamos considerando únicamente raíces reales, porque podría ser que tuviera raíces imaginarias y a lo mejor no coincide el número de raíces con el grado. Sin embargo, en este caso sí debe de coincidir. Nosotros tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 raíces, por lo tanto este polinomio deberá ser de grado 5. El sentido que tiene, fíjense, viene de acá del lado negativo y va hacia el lado negativo también, entonces es negativo, el polinomio debe ser negativo. Recuerden que esto lo sabemos con el comportamiento del polinomio a lo lejos. La multiplicidad no hay, cada raíz es sencilla, simplemente están cruzando el eje de las X. Podemos expresarlo como factores, negativo, tenemos una X en 0, en menos 2, en 2, en 1, en menos 1. Estos dos los podemos representar como factores cuadráticos, ¿ok? Como diferencia de factores. Y el polinomio finalmente se expresa de esta forma. En este caso tenemos cuatro raíces. ¿Cómo sabemos este? Porque este toca y regresa. Quiere decir que aquí hay 2. Por lo tanto, hay 4 raíces. El polinomio debe ser de grado 4. Viene de abajo, se va hacia abajo. Quiere decir que el sentido es negativo. Hay una multiplicidad en 2, en x0 tenemos 2 raíces. Por lo tanto, podemos escribir nuestra ecuación. Negativa, 2 raíces en x0. Aquí están los factores. De estos dos también podemos expresarlo como una diferencia de cuadrados. Ahora para esta, nosotros tenemos aquí una raíz, aquí tenemos dos raíces y aquí con esta expresión que está, vean esta que cruza y vean esta que se ve que se pega mucho al eje, aquí con seguridad hay 3. Entonces, nosotros podemos decir que tenemos 6 raíces. El polinomio será de grado 6, viene de arriba, va para arriba, es positivo el sentido. La multiplicidad tenemos 3 raíces en x0, que es lo que habíamos dicho, 2 raíces en x igual a 2. Por lo tanto, nosotros podemos expresar nuestro polinomio de esta forma. Finalmente, en el último caso, nosotros tenemos 2 raíces aquí, 2 raíces acá, en el menos 2 y en el 2, son 4, esto es de grado 4, el sentido es negativo y tenemos 2 multiplicidades. Aquí es importante notar que esta curva no corta en 0 como en todos los casos anteriores. Entonces recuerden que si yo pongo aquí 0 y 0 para obtener cuál es esta intersección, esto nos daría 4 por 4, 16. Aquí está cortando en 4, por lo tanto este valor debe hacer que esta expresión quede, cuando yo pongo 0, quede estrictamente en 4 para que pueda coincidir con la intersección que estamos estableciendo. Bueno, espero que esto les haya servido, jóvenes, y hacer muchos ejercicios. Jóvenes, recuerden que todo esto es complemento de los materiales de la Historia Conciencia. Ahí pueden encontrar muchos ejercicios para que ustedes practiquen ejemplos y demás. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y espero que esto les sea de utilidad. Cualquier cosa que ustedes deseen que hagamos videos sobre algunos temas, escríbanos por favor en los comentarios. Cuídense mucho. Hasta luego.